en los últimos 2 años, diría yo me he dedicado a hacer un seguimiento fundamentalmente descriptivo y después analítico respecto de lo que está ocurriendo específicamente en el subcontinente nuestro, tanto en términos de los giros políticos que han ocurrido y más específicamente respecto a cómo eso ha incidido en las políticas de comunicación, es decir, fundamentalmente expresado en las leyes de medios de Sudamérica. Entonces, eso es lo que respecto a lo que les voy a hablar. En este mismo tiempo del que yo les estoy señalando, se ha acuñado un concepto en la discusión en ciencias sociales que mira a nuestro continente, que es el giro a la izquierda, que hace o conceptualiza América del Sur, no América Latina, sobre todo América del Sur, como un territorio en disputa político-ideológica, un territorio en disputa donde se está disputando gracias a triunfos electorales reiterados tanto en Bolivia, Ecuador como en Venezuela, pero también se mezcla aquí, como vamos a ver, algunas propuestas de gobiernos como los argentinos, el brasilero. Porque estos líderes, estos mandatarios, en el marco de procesos democráticos, están planteando programas que no solo buscan lo que se llama la tercera vía, sino realmente cuestionar la doctrina capitalista e imperialista. Esto es lo que ha llevado a la hipótesis del desplazamiento de la lucha ideológica, ¿no es cierto?, de la izquierda mundial hacia América Latina, porque si ustedes recuerdan el siglo XX, la hipótesis era de que el centro de la cuestión del pensamiento crítico y de izquierda estaba en Europa, ¿ya? La socialdemocracia europea, Alemania, qué sé yo. Y hoy en día, digamos, tanto el pensamiento occidental en general está mirando mucho hacia lo que pasa en América Latina y específicamente en Sudamérica, donde se están ensayando respuestas a los proyectos, muchos de los cuales han sido mencionados aquí, que tienen un claro tinte capitalista, neoliberal e imperialista. En Sudamérica, bueno, aquí la colega de la USACH hizo alguna caracterización similar, pero yo, para entrar, y no tenemos mucho tiempo, obviamente, entonces, básicamente se puede caracterizar en este momento en Sudamérica 3 tipos de países, ¿ya? Yo hablo de neodesarrollistas, tú hablaste de postdesarrollistas, ¿crees? ¿No? Bueno, estas son definiciones que, por supuesto, son discutibles, pero que miran mucho las propuestas tanto en el ámbito político como económico que tienen los países y también los relacionan en cuanto a su comportamiento con las propuestas del Consenso de Washington, fundamentalmente. Entonces tenemos 3 grupos de países en este momento en Sudamérica: los países neodesarrollistas, o como dice el presidente ecuatoriano Rafael Correa, los países progresistas. Argentina, Brasil y Uruguay fundamentalmente, agrupados ellos en el Mercosur. Bueno, hasta el golpe de Estado contra Lugo estaba ahí también, o se estaba consolidando ahí Paraguay. Los países que se plantean claramente en su discursividad, pero también en una serie de medidas, tanto de corte político como de corte estatal y de corte económico, un horizonte socialista, son los países que algunos llaman países revolucionarios, o con un horizonte revolucionario. Ellos están, para el caso de Sudamérica, están agrupados en el ALBA. Venezuela también integra el Mercosur, y de hecho preside Mercosur Venezuela, pero por ser fundador del ALBA, lo sitúo ahí. Y los países neoliberales como Chile, Colombia y Perú, que básicamente se han estructurado en el último tiempo en lo que se llama la Alianza del Pacífico, que es bien interesante observar, digamos, cómo está actuando la Alianza del Pacífico. Y como veremos, estos últimos 3 países son los únicos países en el continente que no han estado modificando su legislación mediática, ¿ya? Todos los demás países, como veremos, están planteando nuevas leyes de medios. Pero antes de entrar a eso, hay algo que sí estos tres grupos de países sí tienen en común, que tiene que ver con la estructura mediática, ¿ya? La estructura mediática de nuestro continente es una estructura altamente concentrada, fuertemente. Bueno, en Chile ustedes saben que hablamos del duopolio, ¿no es cierto? Todos sabemos y hemos escuchado hablar del grupo Clarín, del Cisnero, etc. O sea, hay grupos, consorcios mediáticos, transnacionales muchos de ellos, con integraciones verticales y horizontales claramente establecidas en el continente, lo que en todo caso obedece a una tendencia que es propia de Occidente, no solo de América Latina, ¿no? Lo otro que existe es que en general en nuestro continente han existido políticas de comunicación y marcos legales que han favorecido esa concentración, porque a pesar de que existen en todos los países, existe una legislación antimonopólica, la concentración se da igual, o sea, es una legislación antimonopólica ineficaz y que no para la concentración mediática en este caso.
Existe seguridad jurídica garantizada para los medios, para que sigan concentrados y sean una industria. Y existe, en los últimos 10 años, eso sí, una oposición político-ideológica de los medios a los gobiernos que yo les señalaba del ALBA y del Mercosur. En ese marco, si ustedes se fijan, tenemos también, o hemos tenido hasta ahora, en casi todos los países de América Latina, una legislación mediática que se origina en las dictaduras, ¿ya? La legislación mediática chilena se origina, como vamos a ver, fundamentalmente es del año 83 una ley, del año 89 otra. La de Uruguay era del año 77, Brasil del 67, Ecuador del 75 y Argentina era la del 80. O sea, como ustedes se fijan, en muchos países, la de Bolivia es más antigua, aún más antigua, ¿ya? Es decir, estábamos enfrentando una situación legal de políticas de comunicación en América Latina, cuyo marco normativo en realidad tiene origen en las dictaduras, ¿ya? Todo eso es lo que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda en América Latina han enfrentado. En Chile, fíjense ustedes que la Ley General de Telecomunicaciones es del año 82, si ustedes la ven todavía lleva la firma de Pinochet. La ley que crea el Consejo Nacional de Televisión es del año 89, ahí está la firma de toda la Junta. Estas dos leyes son re importantes porque estas dos leyes son las que regulan todo lo que pasa en el ámbito radiofónico y audiovisual, o sea, lo que pasa en el espectro, ¿ya? De nuestro país. Después hay una que es del 92, que es la que crea Televisión Nacional de Chile, que es una ley, sí, originada en democracia, pero es, miren, leerla da escalofrío, es la ley más neoliberal que ustedes se pueden imaginar. Es una ley que, por ejemplo, prohíbe que los funcionarios de Televisión Nacional sean considerados funcionarios del Estado. Es una ley que prohíbe que Televisión Nacional de Chile, aun siendo del Estado, pueda gozar de cualquier beneficio que cualquier ente estatal pueda gozar. Es una ley que se orienta y que le da a Televisión Nacional de Chile la orientación que hoy tiene, ¿no es cierto? Que es una orientación fundamentalmente o totalmente orientada al mercado. Y la única ley ya más, digamos, reciente en Chile es la del 2010, la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria, que trata que regula las radios comunitarias chilenas. Entonces, como ustedes ven, Chile, al igual que muchos países de América Latina, o de Sudamérica, perdón, tiene una legislación que se origina en las dictaduras militares, ¿no? Y bueno, por eso, digamos, cuando muchos dicen que la transición política chilena terminó, bueno, todo eso es cuestionable porque tenemos muchísimas leyes. Aquí vimos las leyes laborales, vimos un montón de cuestiones como el tema de los espacios urbanos que estamos viviendo hoy, pero que tienen origen, cuando vemos el origen, en otra época. Bueno, dicho esto, digamos, como contexto, a partir del año 2000 empieza, respecto a todo esto que yo les estaba mostrando, a partir del año 2000 empieza una cuestión que yo llamo revisionismo legislativo y un alineamiento comunicacional en muchos países de Sudamérica que tienen gobiernos progresistas o de izquierda, ¿ya? Por supuesto, los tres países que integran la Alianza del Pacífico, que yo les decía, Perú, Colombia y Chile, no están dentro de esta tendencia, pero sí todos los demás. De tal manera que, por ejemplo, en Venezuela, a partir del año 2000, el 2002 y el 2005, se reforman leyes de medios, ¿ya? Y otras se crean. Por ejemplo, se crea la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que no existía, ¿ya? Se empieza a reglamentar el año 2002 a la radiodifusión sonora y la televisión abierta comunitaria, ¿eh? Generalmente en América Latina las radios comunitarias y la televisión comunitaria ha funcionado en la ilegalidad, ¿ya? En Uruguay, el 2007 se aprueba una nueva regulación para radios comunitarias y el 2013, hace pocos meses atrás, el presidente Mujica mandó una ley de medios al Congreso. En Argentina se aprueba el 2009 la ley de medios, ley de servicio de comunicación audiovisual, que ha sido muy debatida, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar en la prensa sobre esta ley. Entre paréntesis también, yo presento y me empecé a estudiar estas leyes porque en realidad, y está muy en línea de lo que hemos visto aquí, gran parte de lo que se dice de estas leyes es mentira, ¿ya? Es falso. O sea, estas leyes son profundamente democráticas, son de una democracia que a veces a mí me espanta cuando lo comparo con la ley chilena, ¿no? Entonces yo también es un esfuerzo, digamos, desde la perspectiva crítica, de mostrar cómo son estas leyes. Por eso yo he ido estudiando las leyes en cada país. En Bolivia, el presidente Evo Morales promulgó el 2011 la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología, Información y Comunicación, que también regula Internet y qué sé yo. Que también es una ley que
que se pone al día, digamos, con el tema. Y ahora, el mes pasado, en Ecuador se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación y previamente, fíjense qué democrático esta cuestión, el 2011, cuando se hace el plebiscito en Ecuador, se hace un plebiscito con 11 preguntas, 4 de ellas tenían que ver con los medios de comunicación. Todas fueron ganadas. Y una de las preguntas, por ejemplo, era si la gente estaba de acuerdo en que dueños de bancos pudieran ser también, a su vez, dueños de medios. ¿Ya? Se ganó el no en esa pregunta y a partir de ese momento, hoy los dueños de bancos no pueden ser dueños de medios en Ecuador, pero sancionado por un plebiscito, una consulta ciudadana. Bueno, en fin, como ustedes ven, aquí ya tienen 5 países donde se está haciendo una revisión absoluta del marco normativo que rige a los medios de comunicación. Bueno, en realidad cuando hablo de medios de comunicación me estoy refiriendo fundamentalmente a televisión y radio, porque la televisión y la radio usa el espectro radioelectrónico, ¿no es cierto? Va por el aire, que es un espectro público, o sea que es un recurso público. ¿A qué me refiero con el alineamiento comunicacional? Que todas estas leyes de todos estos países que yo les digo tienen en común lo siguiente. Primero, que se inician más o menos en la misma época. A partir del 2000 se empieza una discusión fuerte en Sudamérica sobre este tema. Segundo, todos ellos, y eso es lo interesante y lo que lo hace tan distintivo respecto al resto de lo que pasa en el resto del mundo, todas estas son leyes antimonopólicas, ¿ya? Estas leyes ponen concentración a la propiedad, sin confusiones. Limitan, por ejemplo, el número de señales que uno puede tener, el número de concesiones, el número de frecuencia, etcétera, etcétera. Tercero, son leyes que empiezan a fortalecer el sistema público de medios, porque una de las cosas que tienen en común nuestros países que han sufrido el neoliberalismo es que todo el sistema público, como lo hemos visto aquí en todo, ¿no es cierto?, desde las escuelas rurales, pasando por el espacio público, qué sé yo, todo lo público se precariza, todo lo público se pauperiza, etcétera. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito de los medios, o sea, todo lo que es la televisión pública, la radio pública, todo eso se ha ido empobreciendo en América Latina y se ha ido... Y estas nuevas leyes vuelven a fortalecer eso, ¿ya? Fortalecen la televisión pública, fortalecen la radio pública. Lo otro es que es muy interesante, todas estas iniciativas legales reconocen 3 tipos diferentes de propiedad. Ya no solo en Chile, en realidad tenemos solo medios privados, ¿eh? En estricto rigor, porque si bien Televisión Nacional es un medio público, no solo su funcionamiento y su lógica, sino también su normativa. Si uno la lee, es una normativa hecha para un medio privado. ¿Ya? Por ejemplo, no está en el presupuesto nacional, no recibe un peso de Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, tanto la ley uruguaya, la ley venezolana, la ley argentina, etcétera, y todas las que yo les he señalado, reconocen los medios públicos, los medios privados, y por primera vez se reconoce en América Latina expresamente en esta parte del continente a los medios comunitarios, de tal manera que los medios comunitarios salen de la ilegalidad, ¿ya? Y empiezan a funcionar con un marco normativo propio. Lo otro también, antes de pasar a esto, es que en todos estos países se les reserva a estos 3 tipos de medios, se les reserva 1/3 del espectro, por ley, ¿ya? O sea, 1/3 del espectro de las radiofrecuencias son para los medios públicos, 1/3 para los medios privados y 1/3 para los medios comunitarios. Excepto en Bolivia, donde el último tercio se divide en 17% para medios indígenas y 17% para comunitarios, ¿ya? Pero en general hay una distribución del espacio radioelectrónico que es igualitario. En Chile no, pues en Chile el espacio radioelectrónico está prácticamente copado por los medios privados, ¿ya? Y en lo que es radio se le reserva apenas un 2% del espectro a las radios comunitarias. Y finalmente, todas estas también tienen en común, por eso yo hablo del alineamiento comunicacional, todos estos países tienen en común que tratan, en una discusión que es tanto conceptual como política, tratan de reemplazar el famoso valor liberal, además de la libertad de prensa, por el del derecho a la comunicación. Esa es una discusión conceptual interesante. Tanto las constituciones como las leyes están reemplazando este término libertad de prensa por el de derecho a la comunicación, que por supuesto en otro momento podemos hablarlo, pero el derecho a la comunicación es mucho más inclusivo, involucra ya no solo a los profesionales que han estudiado, digamos, para ejercer la información, sino que involucra también a las personas
y el derecho a recibir información y a emitir información. Bueno, lo otro que es muy interesante es que todas estas leyes se originan con una alta participación social. Es decir, nosotros, digamos, en Chile, que estamos en este momento viviendo ¿cómo se llama? Un reavivamiento del organismo social, de los movimientos sociales. Bueno, en estos países esa cuestión ya se dio, se ha dado y se ha dado incluso en el ámbito mediático. En Ecuador, por ejemplo, antes de la aprobación de la ley, que fue ahora este año, se realizaron durante 3 años foros, ¿ya? A lo largo del país, donde en general la gente participó activamente y discutió esta cuestión. Se realizaron 600 observaciones y propuestas ciudadanas. En Argentina, bueno, en Argentina realmente la participación ciudadana fue increíble. Como ustedes pueden ver abajo, se recibieron más de 1.300 propuestas, se hicieron 24 foros a lo largo de todo el país y se recibieron más de 15.000 aportes vía mail antes de que se promulgara la ley. Y si tú ves ahora, si uno lee la ley que está aprobada, la ley es bien interesante, tiene una cosa que se llama, al pie de página siempre, cuando hay un artículo aprobado, a pie de página dice en qué organización social propuso ese artículo, ¿ya? Es bien interesante. Ley anotada se llama eso. Bueno, si ustedes ven, de hecho hay murales, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver en Chile eso? Todavía no, pero hay murales que hablan de la ley de medios, hay panfletos que hablan de democratizar los medios. Es decir, la sociedad civil se involucró fuertemente en el origen de estas leyes. Lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo, bueno, y Brasil, ¿qué pasa? En Brasil, en el 2009 se hizo la Confecom, donde más de 10.000 personas participaron en la discusión en torno a los medios. Al principio en esta conferencia participó O Globo y los grandes medios, pero después se retiraron. Y Brasil está al debe. Ahora Rousseff hace poquito planteó una ley de medios para Brasil, vamos a ver en qué queda, pero está en esa tendencia. Y bueno, al respecto, Frank Larue, no sé cómo se llama ese, de las Naciones Unidas, respecto a la ley argentina, por ejemplo, porque esto un poco para contrastarlo con todo lo que el aparato mediático habla de esto, ¿no? Señaló que es lo más avanzado que hay en el mundo como ley, porque es un proceso de consulta popular que considera a las personas y que los consideró en su origen. Bueno, palabras finales, podemos señalar, digamos sin ninguna duda, que Sudamérica en este momento es el único lugar del mundo donde se enfrenta políticamente la concentración de la propiedad mediática. Y por lo tanto, y por lo mismo, es un lugar en el mundo donde se incrementa el pluralismo y la diversidad discursiva. Porque, con esto cierro, porque cuando se le acusa, por ejemplo, a Venezuela, cuando se acusa a Ecuador, cuando se acusa a Bolivia de que no hay libertad de expresión, de que no hay libertad de información, de que no hay libertad de prensa, etcétera, uno debe decir, bueno, ¿cuándo hay y cuándo no hay en un país libertad de información? ¿Cuándo hay y cuándo no hay en un país libertad de prensa? Bueno, según las Naciones Unidas, cuando hay diversidad de los tipos de medios, cuando hay diversidad y límites en la estructura de la propiedad mediática y cuando hay diversidad de discursos, ahí hay libertad de información y de expresión. Y lo que estas leyes justamente hacen, y han hecho y han asegurado legalmente, es una diversidad en estos 3 ámbitos en todos los países que yo les he señalado. Bueno, muchas gracias. Esa sería mi exposición.